Hola gente linda, soy Shio. Hoy es miércoles 15 de 2020, miércoles 15 de junio de 2020. Seguimos aquí en cuarentena, así que perdonarán el set tan aburrido que siempre me acompaña. Pero bueno, este video es sobre esa famosa carta de la Harper's Magazine de las 150 personalidades, casi todas ellas angloparlantes, eh, sobre la supuesta amenaza al liberalismo. Quiero un poco hablar de eso. Y por ahí había gente que me había pedido recomendaciones literarias y también van a salir a la discusión. Eh, Empiezo un poco con las recomendaciones literarias porque de hecho van a estar vinculadas. Justo dos libros que estuve leyendo este año de literatura son estos dos. Y no sé si los alcanzan a ver, pero bueno, este primero es un libro de una escritora afroamericana que se llama Nella Larson y el libro se llama Passing, que sería pasar. De hecho, el origen del término que usamos, por ejemplo, en las culturas trans sobre pasar, de hecho, originalmente es un término racial. Y es un término que se usaba para describir la experiencia de muchas personas, básicamente negras, según yo, no habría personas latinas, pero no lo sé, eh, que pasaban por blancas y que vivían como blancas, ¿no? Y estaba viendo por allí un dato que decía que de 1900 a 1920 hubo aproximadamente 350,000 afroamericanos que vivieron como blancos. Y esta novela, Passing, que escribe esta mujer, Nella Larsen, que tiene una historia medio trágica porque al parecer era una gran escritora, pero terminó un poco medio en el olvido y en el abandono cuando yo era más grande. Es una historia precisamente sobre una mujer negra, pero que logró construirse una vida como blanca, ¿no? Y no se las voy a contar, pero es una historia muy interesante porque es un libro que se escribió en el contexto de lo que se llama el Renacimiento del Harlem, que es un fenómeno que se dio en el Nueva York de los años 20 y que fue un boom cultural muy importante. Eh, Yo hasta este año nunca había leído literatura propiamente del Renacimiento del Harlem, pero sé que tuvo un impacto en la música y que incluso en el cine tuvo un impacto. Eh, la primera vez que yo leí sobre eso, de hecho, fue en una cuestión sobre historia del cine y el género, donde hablaban de cómo impactó todo el renacimiento del Harlem en distintos espacios culturales norteamericanos, ¿no? Yo leí eso hace mucho, entonces ya se me olvidó todo. Pero bueno, finalmente leí este libro y es un libro muy duro si queremos entender, por ejemplo, lo que era la experiencia de los afroamericanos de comienzo del siglo XX. Donde muchos de ellos, por supuesto, estaban tratando de huir del racismo a través del passing, ¿no? Y el libro, sin echárselos a perder, yo creo que ilustra una cosa muy interesante y es que, por supuesto, los mecanismos de opresión no son homogéneos. Luego por ahí vemos afirmaciones donde parece que la gente quiere decir que sí, que el racismo opera exactamente igual en todas las personas racializadas, que el sexismo lo hace, que la misoginia lo hace. Y cuando me dicen esas cosas, yo pienso de inmediato que estas personas están pensando como si fuera un campo eléctrico, un campo magnético, un campo gravitacional. Porque cuando piensas en un campo eléctrico, en un campo magnético, en uno de esos campos, en efecto está homogéneamente distribuido en el espacio y a cualquier partícula que esté allí la afecta más o menos igual. Pero así no operan los aparatos de opresión. Los aparatos de opresión no operan homogéneamente, ¿no? Y yo creo que este es un libro increíble que ilustra la vivencia de una mujer y los contrastes con sus coetáneas acerca de cómo fueron lidiando con el tema del racismo. Y es un libro duro, porque para los afroamericanos que lograron pasar como blancos implicaba también un borramiento tremendo de su historia familiar, ¿no? Muchos de ellos incluso teniendo que negarle a sus hijos una historia familiar acerca de quiénes habían sido sus abuelos, sus bisabuelos. Eh,
y que te hace ver, por supuesto, que la raza es mucho más que una genealogía biológica, ¿no? Que hay toda una negociación identitaria y de construcción de identidades culturales. Es un libro increíble. El otro que me regalaron, y ya no sé si eran dos pedradas, quizás sí, quizá dijeron la CIO es una necia que no ve lo que tiene que empezar a mirar, quizá eran dos pedradas, pero bueno, voy a interpretar como que no. Es este libro de también de un autor afroamericano que se llama Ralph Ellison, que se llama El hombre invisible. Y si bien este no está escrito en el Renacimiento del Harlem, porque eso fue en los años 20, esta es una novela de la posguerra, de la segunda posguerra, o sea, está escrito en los años 50. Y bueno, lo consideran un gran referente en la historia de la novela americana. Y lo consideran un gran referente, incluso así dicen, pues es heredero de la gran tradición novelística que empezó con Moby Dick, ¿no? En la gran novela americana. Tampoco se los voy a echar a perder, solo que es un libro igual fascinante. También si a alguien le interesa la interseccionalidad, es una lectura obligada. Porque el personaje principal, por supuesto, es un chico sureño afroamericano que se va encontrando. Él tiene una utopía de que si trabaja y se esfuerza mucho, le va a ir bien. Y se va encontrando con todo el aparato racial cínico y terrible que incluye, por supuesto, el colaboracionismo de algunos intelectuales que lo sabotean a él. Por supuesto, la indiferencia de gran parte de la sociedad blanca. Y por allí hay una parte del libro que es realmente dura, que es cuando se encuentra con los marxistas. Y hay una relación bien interesante en el libro, porque se encuentra con los marxistas y al principio es una relación seductora, porque parece que se está encontrando con un discurso genuinamente universalista, con un discurso genuinamente emancipatorio para todos, donde todos se consideran parte de una sola hermandad, ¿no? Con esta idea de todos juntos. Y llega el momento, por supuesto, donde esta utopía se le fractura. Y se le fractura tremendamente. Y no les voy a hacer spoilers, pero si quieren leer una novela que habla de la importancia de la interseccionalidad, es esta. Porque, por supuesto, los marxistas blancos de la novela al final entran en esta lógica donde están dispuestos a sacrificar a las poblaciones afroamericanas de Harlem. Y también está situado en Harlem, está claramente inspirado por toda la fuerza cultural que tuvo el Harlem, incluso en los 50 lo seguía teniendo, y que se cruza aquí además con un discurso de posguerra, ¿no? Así, donde de repente hay algunos breves pasajes donde habla de toda la tremenda hipocresía de un discurso de guerra que usó a los afroamericanos para ir a pelear una guerra donde se les celebraba, ¿no? Así es que ustedes son verdaderos americanos, verdaderos héroes, ¿no? Y que cuando se acababa la guerra era la anulación absoluta de ese discurso, ¿no? Entonces, esas dos novelas, ahora sí que alguien me preguntaba por recomendaciones literarias, pues allí están dos, las leí este año. No sé si fue una pedrada así de pero si así fue, háganme más de esas y regálenme libros así. Pero bueno, yo quería hablar de esta carta que escribieron 150 personalidades y que se publicó en la revista Harper's, y donde dicen que la tradición liberal está amenazada por toda una nueva cultura que incluye, por supuesto, esta cultura de la cancelación, pero también esta idea de que las generaciones, sobre todo los millennial y los senial, dicen que son generaciones de lo políticamente correcto, son generaciones de la intolerancia, son generaciones que vigilan exageradamente la libertad de albedrío y donde denominan odio a todo, ¿no? Y esa carta salió por allí. Es una carta que a mí me pareció muy desafortunada, porque está formulada con un nivel de abstracción muy alto y entonces nunca te dice estamos pensando por ejemplo en A o estamos pensando por ejemplo en B,
Y yo creo que eso habría ayudado mucho, saber, a ver, ¿en qué están pensando cuando ustedes dicen que hay una amenaza al liberalismo? Eh, porque mucho se ha dicho en efecto que estamos en un momento donde está amenazada la libertad de expresión, donde está amenazada la libertad de pensamiento. Incluso en México teníamos un debate así hace poco, por ejemplo, con lo de Chumel, acerca de si eso era o no era algo que tenía que estar protegido por la libertad de expresión. Y sí considero que era una carta desafortunada. Y luego vi muchas reacciones de muchos colegas filósofos que parecían estar de acuerdo, diciendo que en efecto está pasando una cosa peligrosa, porque dicen es que ya no se nos permite decir una enorme cantidad de cosas. Y el problema con esta formulación en abstracto es que no te permite decir, a ver, ¿en qué están ustedes pensando para ver si de hecho opera la descripción que ustedes sugieren, ¿no? Y curiosamente, me parece que es un ejemplo de deshonestidad intelectual el no referirte concretamente a ejemplos que ilustran de qué estás hablando, porque entonces se hace muy difícil evaluar si el diagnóstico que estás proponiendo en efecto se corresponde con los hechos, ¿no? En efecto está pasando eso y en qué casos, ¿no? Y aquí es donde entra una tercera recomendación bibliográfica que también tuve la oportunidad de leer pues ahora con este encierro, que es este librito que se llama Activismo Hashtag, bueno, activismo de hashtag, hashtag activism, y su subtítulo es redes de justicia racial y de género, ¿no? Y es un libro que yo creo que le habría caído súper bien a esos 150 intelectuales. Porque, por ejemplo, a veces pareciera que Twitter es un lugar horrible, ¿no? Y yo hace una semana, de hecho, decía eso, que Twitter es este lugar donde vas y das opiniones que nadie te pidió para que te insulten y pierdas la poca paz mental que tienes. Pero Twitter es muchas cosas más. Y hay gente que dice, estamos perdiendo la cultura del debate. Estamos perdiendo la cultura de la argumentación. Ya no hay argumentos, ya no hay debate, ya no hay este acto del deliberacionismo como motor del avance, ¿no? Y aquí alguien podría preguntarse, oigan, ¿en qué momento anterior a en la historia de la humanidad, tuvimos un espacio que convocara a millones de personas a discutir un solo tema? Y aquí que no se nos olvide, por supuesto, que las cosas cambian, ¿no? ¿Dónde estábamos hace 4 siglos? Hace 4 siglos teníamos las sociedades reales, ¿no? La Royal Society, la sociedad real en Francia. Esas sociedades, por ejemplo, implicaban que solo podían discutir los caballeros. Y no estoy hablando de varones, estoy hablando de gentlemen, así, gentlemen. Caballeros nobiliarios, porque se consideraban que eran los únicos que cumplían no solo con los requisitos de intelectualidad, sino de honestidad y de eticidad, ¿no? Y además había una serie de reglas de etiqueta donde se supone que iban a acordar cerrar un debate y ya, ¿no? Y les parecía terrible cuando decían, bueno, este debate ya se cerró, y alguien decía, no, espérate tantito. Allí estábamos hace 4 siglos. Discutían 400 personas. De repente tenemos hoy discusiones donde hay decenas de miles o centenares de miles de personas a través de distintos contextos geográficos. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo opera una discusión que tiene ese nivel de magnitud? Probablemente no opera igual que hace 4 siglos, pero tampoco opera igual que hace 70 años. Entonces las cosas cambian. Y aquí cabe la pregunta, ¿en Twitter no hay argumentación? Yo sé que parece que no, pero yo he visto mucha gente en Twitter contando anécdotas vivenciales que pretenden ilustrar un punto, compartiendo artículos noticiosos, o sea, la idea misma del hilo como una manera de crear argumentos concatenados en Twitter es muy interesante. Y donde cada parte del argumento, por ejemplo, en un hilo, está vinculado con evidencias, con artículos, con reflexiones, es muy interesante. Porque hay toda una construcción de una hipertextualidad en la argumentación. Por supuesto, eso coexiste con los gritos y con los sombrerazos.
Pero antes de decretar, por supuesto, la muerte, la deliberación, por supuesto, tendríamos que hacernos la pregunta sociológica de, oigan, ¿y cómo operan estos espacios? Y yo sí creo que es una cosa que lamente mucho esa carta, donde lleguen a decir, ¡oh! El liberalismo está en peligro, y es, a ver, espérate tantito. Hay una filósofa feminista, Helen Longino, que dice que una de las precondiciones de un diálogo crítico y efectivo es la equidad intelectual atemperada. Y la equidad intelectual atemperada precisamente requiere que no haya una serie de relaciones de poder o asimetrías tan grandes que una voz sistemáticamente pueda hablar sin ser interpelada, o haya voces que hablen y no tengan capacidad de incidir. Y tenemos una larguísima tradición de decir, oigan, esa condición, equidad intelectual atemperada, no se cumple. Aquí hay una novela que lo ilustra, dicho sea de paso. En su paso con los marxistas, una de las cosas que pasa es que se da cuenta que no lo consideran un sujeto capaz de interpelarlos. No pasa. Y es muy fuerte eso. Y justo por eso recomendaba yo este libro, porque una de las cosas que dice es que el activismo tuitero a través de los hashtags, una de las cosas que ha hecho, por supuesto, es lograr hacer que sujetos que históricamente no se daban por interpelados, hoy se dieran por interpelados. Por ejemplo, había grandes medios de comunicación que se la pasaban haciendo una serie de estereotipos raciales. Por ejemplo, la mujer negra que es madre soltera, a la que denominan una welfare queen, que se supone que vive del Estado y que los medios han movilizado como un imaginario repetitivo de lo que supuestamente son las mujeres negras, ¿no? O por supuesto el hombre negro violador, o en el caso de las mujeres trans, que tiene un capítulo sobre mujeres trans y activismos trans, la idea de que también somos un peligro. Dice, y estos medios históricamente no se daban por interpelados. Entonces, ¿qué es lo que amenaza realmente al deliberacionismo y al liberalismo? La ruptura de la condición de la equidad intelectual atemperada. ¿Y cómo la restableces cuando hay un desequilibrio de fuerzas tal que un sujeto estructuralmente puede no darse por interpelado? Y una de las cosas que dice es, una de las maneras donde la restableces es creando una red de denuncias masiva que logra que la gente reaccione, que logra que finalmente ese sujeto se asuma interpelable. Y aquí podrán decir, pero esto se puede lograr de maneras menos violentas. Y lo que dicen, a ver, lo que pasa es que en estas redes conviven testimonios, datos, argumentos, pero también reclamos. Y aquí una de las cosas que siempre pienso, y comienzo a cerrar el video con eso, es que muchas veces en filosofía de las ciencias sociales se habla de que están estas dos visiones radicalmente distintas de la sociedad. La visión deliberacionista, por supuesto, donde creen que hay un espacio público que nos convoca a pedir razones. Y está, por supuesto, la otra concepción, que es la concepción agonística, donde lo social es un espacio de lucha. Y por supuesto alguien puede decir, es que sí es lo segundo, qué tragedia, ¿no? Porque esto es una guerra de poderes. Y quizás lo que tendríamos que decir es que la sociedad opera un poco de ambas maneras. Hay espacios donde las deliberaciones colapsan, porque simplemente no hay capacidad de interlocución entre dos sectores. Y ahí hay una dinámica agonística, pero con respecto a otros espacios, con otros sectores, sí hay dinámicas deliberacionistas. Entonces, hay veces que una dinámica que era deliberacionista colapsa en una agonística, pero hay veces donde algo agonístico logra sentar a alguien a deliberar y a sentarse y asumirse interpelado. Y a veces eso lo logras paradójicamente con la presión de los números, ¿no? Entonces, para cerrar este video, yo lo único que diría es que esas 150 personas derraparon feo, porque salen a hacer un juicio sin decirnos en qué casos de estudio están pensando, en qué ejemplos están pensando. Y eso evita que podamos ir y mirar esos casos de estudio y ver si hay otras maneras de comprender el fenómeno y ver si hay otras maneras de pensar lo que está pasando. Y en ese sentido sí me parece una carta demasiado banal, porque no nos deja pensar qué pasa cuando están discutiendo 20,000 personas, ¿no?
cómo opera eso y qué normativas deberían acompañar ese proceso, ¿no? Entonces, por supuesto no digo que nos metemos todix la progenitora, pero sí cabe la pregunta de, oigan, ¿cuáles son las complejidades de estos nuevos espacios, ¿no? En verdad son ellos espacios puramente agonísticos. En verdad todo lo que está operando allí es el mero colapso. Y yo creo que allí justamente alguien que aspira a salvar a la intelectualidad y al pensamiento crítico y que se queja de este antiintelectualismo, justamente tiene que decir, oigan, y si nos metemos a Google y vemos que se ha escrito sobre esto y lo leemos, quizás si hubieran hecho eso, se hubieran encontrado con que sí hay trabajos bien interesantes de cómo operan esos espacios. Y que esta gente no leyó, pero bueno, nos vemos en una semana. Bye bye.